8 de la noche en punto. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Vamos a hablar en la emisión de hoy sobre la decisión del presidente Petro, que a partir del pasado 9 de julio determinó que el Consejo de Estado no es más el juez competente para revisar en primera instancia las tutelas en contra del primer mandatario. ¿Qué pasará entonces con las tutelas contra el presidente tras este decreto que excluye al Consejo de Estado en la primera instancia? Esa es la pregunta de hoy. Esto ha generado polémica precisamente por los antecedentes que tiene y esas fricciones y esas críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro a las decisiones de esta instancia o del Consejo de Estado. Por ejemplo, esas polémicas iniciativas que tenía como el decretazo, entre otras. Ese es nuestro tema de hoy, o uno de los temas. Con ese vamos a iniciar y para eso me acompaña el panel de Sala de Prensa. Está Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa, y don Pedro Viveros. Los saludo de una vez a los dos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un saludo especial. María Camila, Pedro y a toda la audiencia, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para los dos. Bueno, empecemos, Pedro, analizando esta decisión del presidente Gustavo Petro, que si bien ya hay todo un debate jurídico en las redes sociales, muchos dicen que esto era así antes del gobierno del presidente del presidente Iván Duque, cuando los jueces del distrito podían tomar estas decisiones sobre los actos administrativos y las decisiones del mandatario. En este caso puntual se trataría de una retaliación del mandatario por lo que mencionamos, porque no le gusta esta instancia. Incluso él ha dicho muchas veces que es la Corte Constitucional, que es otra la instancia, la encargada de las revisiones de sus decisiones. ¿Cómo ve usted esta decisión del presidente Petro? Miren, María Camila, yo voy a decirle algo sin ser jurista. Creo que Gabriel ahora puede darnos un poco de visión más especial de esa materia, pero le voy a decir lo que yo veo. El presidente puede hacerlo porque él puede efectivamente presentar esos decretos cuando tienen relación con la tutela, y eso, digamos, es una de las facultades que él tiene. Lo que creo que es un error es tratar de meterse cuando lo que se hace es un poco proteger el fuero integral. Recuerdo que fue una frase del hoy ministro Montealegre. Y si se meten con, digamos, esta instancia, que es una instancia de las más altas para poder tutelar al presidente y poder garantizarle su fuero, me parece que es un error. Y en este momento, después de los fallos que ha tenido el Consejo de Estado, que han sido muy fuertes, muy en contra de las decisiones del gobierno, cuando el decretazo, cuando las decisiones que ha tomado recientemente y que le han tumbado muchos de los decretos que ha sacado el presidente, puede terminar sonando, teniendo un tufillo a una especie de venganza institucional a lo que ha hecho el Consejo de Estado. Entonces, si usted me pregunta si lo puede hacer, sí lo puede hacer el presidente. Lo que creo que no puede hacer es meterse en una instancia donde se garantice el fuero para investigar al señor presidente de la República, como es el Consejo de Estado, María Camila. ¿Usted también le ve ese tufillo, Gabriel, de venganza jurídica? Pues inevitablemente, María Camila, la decisión que toma el gobierno nacional después de que el Consejo de Estado tumbara, por ejemplo, el decretazo, limitara el tema de las alocuciones presidenciales, sin lugar a dudas, deja esa sensación, ese halo de duda frente a las motivaciones reales del decreto que ha sido publicado hace un par de días y que desconcentra las funciones del Consejo de Estado como juez para conocer las tutelas en contra del presidente, además alegando dentro de su razonamiento que podría incluso haber un conflicto porque el Consejo de Estado revisa los decretos y los actos del gobierno. En ese sentido, y yo coincido con Petro, que de acuerdo con la Constitución Política, el artículo 189, en su numeral 11, establece que el presidente tiene las funciones reglamentarias y el decreto de reparto de las tutelas es un decreto y por ende es susceptible de reglamentación. Había ocurrido algo similar durante el gobierno de Iván Duque y en esa oportunidad el Consejo de Estado reconoció la función del gobierno en esas tareas. Sin embargo, y aquí hay, digamos, un debate jurídico al respecto, es si las motivaciones son suficientes y si efectivamente no se pueden estar poniendo con esa decisión otra serie de principios
eh, constitucionales en tensión, como por ejemplo la teoría del juez natural o también la utilización de esta reglamentación para evitar justamente que el presidente o los actos del presidente, que deberían ser conocidos por las más altas esferas de la justicia en condiciones de imparcialidad, dada la complejidad de las mismas, no sería mejor dejarla en el Consejo de Estado. Entonces, seguramente, pasando del debate jurídico al debate político, si bien en apariencia, repito, el presidente podría reglamentar el reparto de las tutelas, a pesar de que puede haber observaciones y puede haber un debate jurídico al respecto, políticamente no hay otra forma de entenderlo sino como una decisión que toma el gobierno nacional para evitar que el Consejo de Estado, que le ha sido incómodo en los últimos meses, conozca de las tutelas en contra del presidente. Inevitablemente uno puede llegar a esa conclusión. Sí, y es que el tema también, Pedro, es que dicen que el tema con los jueces es diferente porque quedan políticamente expuestos al tomar estas decisiones, que lo más conveniente es mantenerlo en las más altas instancias. ¿Usted qué opina de eso? No, es que yo pienso que de todas maneras al presidente de la República hay que controlarlo, a este y a cualquiera. Eso es, digamos, una de las grandes virtudes de la democracia, que no hay un soberano y que los demás poderes pueden controlarlo, encontrar ese equilibrio. Entonces me parece que el presidente, al mandar este mensaje por medio de un decreto, pues está dando una idea que quiere que lo controle no una instancia que le respete, digamos, la jerarquía y también los actos administrativos. Es que el Consejo de Estado precisamente vigila o se constituye en juez para los actos administrativos del presidente de la República. Recuerde usted cuando el decretazo, el gran debate que hubo, y siempre se dijo que el juez tenía que ser el Consejo de Estado. Entonces me parece que el presidente está mandando un mensaje, primero, que no quiere, como si no quisiera que lo tutelara alguien que no le gusta. Y resulta que en las democracias, pues a usted no es quien le guste o no, sino quien debe y quien tiene la competencia. Y me parece que el Consejo de Estado tiene la competencia de investigar al presidente de la República. Pero el mensaje de fondo es el que le decía hace un momento, de en una democracia el presidente no está solo, él no es un soberano, él tiene que tener las otras ramas del poder que lo puedan controlar y mirar a qué costo toma decisiones el presidente para esta sociedad. Y ellos pueden perfectamente decir que el presidente, como en el decretazo, y como efectivamente lo hizo después cuando se lo pidió el registrador de la Nación, ese concepto le dijo que pues no se podía hacer porque esas decisiones ya las habían tomado en otras instancias del poder, María Camila. Sí, y es que, Gabriel, ya analizamos entonces el tema de la decisión de por cuál puede ser la motivación, pero ahora lo que viene a futuro. El tema de los jueces, claramente con la legitimidad que tienen, también siempre han sido cuestionados porque son los que casi siempre, no solo para el presidente, sino para diferentes instancias o para mandatarios locales, para diferentes decisiones, pues terminan muchas veces favoreciendo a partes en los diferentes temas. ¿Por qué es importante que al presidente Gustavo Petro lo revise y lo controle, como ustedes decían, la más alta instancia? ¿Y cuál es el riesgo con los jueces? Pues yo partiría primero señalando que aquí no se acaba el debate, María Camila. Como cualquier decreto puede ser demandado y puede ser revisado a la luz de la Constitución. Es decir, lo primero que hay que decir es que seguramente se vendrá un río de demandas. Ya la senadora María Fernanda Cabal anunció la primera, pero no será la única, y ya veremos si el Consejo de Estado mantiene su jurisprudencia del 2021 o la modifica justamente para aclarar la importancia y hasta qué punto esa capacidad reglamentaria que tiene el presidente no puede afectar, por ejemplo, la desconcentración de la justicia o el principio de juez natural. Ahora, para contestar su pregunta, María Camila, el presidente es la máxima autoridad administrativa en el Estado y por ende sus actos tienen una trascendencia a nivel nacional por lo que estas decisiones implican que la revisión de un juez de la más alta instancia, si se quiere, al nivel del presidente,
estaría no solo en competencia, sino con las facultades para poder justamente evaluar, juzgar y determinar la legalidad de esos actos. Yo creo que tiene un sentido lógico que siendo el presidente la máxima autoridad administrativa sea también el máximo tribunal administrativo el que revise los actos del presidente. Hace parte de la sana lógica. E incluso uno podría pensar que el hecho de que el Consejo de Estado y las salas del Consejo de Estado sean colegiadas, es decir, donde participa más de una persona en la decisión, pues hay un mayor grado de deliberación, hay un mayor debate y hay un mayor apego a la independencia. No depende de la decisión de un juez de circuito que puede fallar en un sentido o en otro, sino que es un órgano colegiado de la máxima altura del nivel administrativo más alto que hay para evaluar justamente las decisiones de la máxima autoridad administrativa del Estado. Exacto, son como las máximas instancias dando esa legitimidad, mirándose de frente. ¿Usted cómo lo ve, Pedro, de cara a lo que viene, de que cambien los jueces que revisan las actuaciones del presidente? A mí me parece que no es un buen mensaje. Creo que, entre otras, pues la instancia del Consejo de Estado se va a mantener, pero creo que en esa primera instancia de los jueces, hombre, a mí me parece que el presidente de la República debería tener el control por parte del Consejo de Estado. Me parece sin duda que eso tendría que ser así. En el momento que se cambió y que lo cambió el expresidente Iván Duque, se debió a otras cosas que tuvo que ver con unos cultivos y unas zonas que estaban pasando unas cosas en el país, y lo que estaban era precisamente tratando de determinar qué instancia le debería corresponder al presidente de la República. Pero en esto me parece a mí, por la ocasión, por la coyuntura, por el momento, deja mucho que desear la decisión que toma el presidente de intentar evadir la tutela que tiene el Consejo de Estado sobre el presidente en este tipo de decisiones jurídicas. María Camila, usted me pregunta a mí, este es un debate que vale la pena tener, sin duda, pero creo que no es el momento para lanzar ese mensaje, porque tiene ahí el tufillo de esa venganza institucional de la que le hablaba. Yo quiero sumarle a lo que dice Pedro otra cosa, y es hasta qué punto un juez del circuito no se siente más intimidado por estar resolviendo una Eso tutela también es un contra el punto bueno. presidente. Es decir, el Consejo de Estado no solo es la máxima autoridad, es un órgano colegiado, sino que tiene el peso en la cola, digamos. Exacto. Un juez del circuito, digamos, hasta qué punto va a ser lo suficientemente fuerte, hasta qué punto no se va a dejar intimidar por el hecho de que le llegue una tutela en contra del presidente de la República. Y ahí es donde hay un desequilibrio de cargas que puede favorecer al gobierno y que puede no ser conveniente para la democracia, para el equilibrio de poderes. Sí, y Pedro y Gabriela, hay otro punto que muchos se cuestionan, de hecho veo que los usuarios lo están escribiendo en redes, y es porque el presidente tiene esta facultad, porque el presidente tiene la facultad de determinar quién es el que lo vigila y le pone el control, Pedro. No, lo decía, yo no sé cuál es el decreto, creo que Gabriel lo debe saber, pero es para la distribución de competencias de la tutela. El presidente sí tiene esa facultad, como lo hizo Iván Duque hace varios años. En el ejemplo que yo le ponía, se la entregaron al presidente para poder, digamos, regular la competencia de esas decisiones en materia de tutelas. Así como la tuvo Iván Duque, la puede tener el presidente Petro. Eso es así, creo que lo decía Gabriela hace un momento. Exacto. Con el artículo que corresponde a eso. Pero pues lo que tratamos de decir es que, si bien eso se puede hacer porque la ley lo permite, en el momento en el que el presidente lo haga, tratando de entregarle una tutela para que lo vigile un juez y no un orden de la jerarquía del Consejo de Estado para defender el fuero integral del presidente o respetar el fuero integral del presidente, ahí es donde podría haber un desequilibrio que no es tan positivo para la sociedad, amén de lo que ocurre también
con la coyuntura política, María Camila. Exacto, pero el punto es que independientemente de que lo hubiera hecho el expresidente Duque o el que fuera Gabriel, el presidente debería tener en su poder esta función de reparto de la responsabilidad de la revisión de los actos administrativos. Es que ahí no es tan claro, porque el artículo 189 en su numeral 11 establece que el presidente tiene competencias reglamentarias y eso se predica de cualquier decreto, ¿cierto? Y el decreto 2591 de 1991, que es el que fija las reglas de reparto, es un decreto. Entonces, no es que la Constitución le dé específicamente al presidente la competencia para determinar las reglas de reparto de las tutelas. No, le da una función general de reglamentación frente a los decretos. De ahí es que se coge el presidente para decir que, dado que el decreto que reglamenta el reparto de tutelas es un acto administrativo, es un decreto, él tiene la facultad para reglamentarlo. Y hasta ahí no habría ningún inconveniente. Sin embargo, ninguna competencia del presidente es o se puede extender hasta un punto de poner en riesgo otros derechos y otras obligaciones. De hecho, hay una ley estatutaria, que es la ley 270 del 96, que es la ley estatutaria del sector justicia. Está la ley 2430 del 2024, que también establece unas reglas de competencia en la estructura judicial que se podrían ver eventualmente afectadas por estas decisiones que está tomando el presidente si las motivaciones del decreto efectivamente o el resultado del decreto pueda poner en riesgo otros principios que le son propios a la administración de justicia. Por eso yo creo que va a ser tan importante la revisión que hagan ya sea el Consejo de Estado o eventualmente la Corte Constitucional en caso de que este decreto sea demandado, y que fijen una serie de pautas que hasta ahora, como bien lo señalaba Pedro, le han garantizado al presidente o no han puesto en duda la capacidad del presidente para reglamentar actos administrativos, para reglamentar decretos, pero que no ha sido del todo clara frente al alcance en ese ejercicio de reglamentación en el caso en el cual se puedan ver afectados no solo derechos fundamentales, sino la competencia misma que le es propia a la administración de justicia. Por eso yo creo que el debate jurídico, si bien en principio parecería darle la razón al presidente, puede derivar en un debate jurídico de mucho más hondo calado y que tendrán que resolver el Consejo de Estado de la Corte Constitucional. Ya veremos qué pasa con este tema. Vamos a cambiar de tercio aquí en Sala de Prensa porque hay otro tema muy interesante que fue la noticia política del fin de semana, o más bien de ayer y hoy, y es la reunión muy exitosa por Teams que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez convocando a candidatos de centro y de derecha. Muchos dicen, Gabriel y Pedro, que este primer encuentro o esta primera reunión articulada por un expresidente es la que ven que a todas luces podría tener un fin bueno en lo que tiene que ver con alianzas. ¿Qué hay detrás de este encuentro que realizó el expresidente, que reunió a mucha gente? Eso hay que reconocerlo. Logró reunir a muchos, no solo precandidatos, sino exministros, expertos en temas de seguridad. ¿Cómo la vieron, Pedro? Pues mire, yo voy a decirle, María Camila, lo siguiente. El país político de convivencia y seguridad era uno antes de lo que ocurrió con el senador Miguel Uribe y otro después. ¿Eso a qué me lleva? A que ese hecho que ocurrió movió la percepción que había en los colombianos frente a la política, frente a la sociedad, por el impacto tan fuerte que le produjo ese hecho a los colombianos. Y usted ve en las encuestas que ya se comienza a registrar, la seguridad pasó a ser el primer punto, los otros puntos son corrupción y otros temas que son bien importantes para la sociedad, pero el tema de seguridad se elevó muy alto. No quería utilizar otra palabra porque no me gusta hablar de eso. Y también la imagen de personas como Miguel Uribe. En la encuesta usted ve, esa encuesta que sacó, creo que Guarumo o algo así, que fue la última, ya aparece primero en las opciones de los colombianos Miguel Uribe Turbay. Sí, señor. Por todo eso me hace pensar a mí que el presidente Álvaro Uribe está tratando
de llamar a otros sectores para tratar de conformar un gran bloque que puede ser el adversario del Frente Amplio que está armando el presidente Gustavo Petro con unos sectores para definir candidatos en el mes de octubre, María Camila. Eso suena Frente Amplio. ¿A usted le suena igual, Gabriel? Yo veo que aquí puede haber, detrás del evento de ayer, puede haber varias lecturas y varias intenciones. Lo primero es que yo creo que en cualquier caso coincido con Pedro en el sentido que el atentado a Miguel Uribe sí marca un antes y un después en el debate público, sin lugar a dudas, y en el acomodamiento del ajedrez político. Sin embargo, independientemente del momento que se está viviendo, convocar a diferentes fuerzas para sentar una serie de planteamientos y discusiones frente a temas de interés nacional puede ser un buen primer paso para tender puentes, sea quien sea el que resulte elegido en el 2026, y tener, como se decía hace ya más de 5 décadas, acuerdos sobre lo fundamental. Sin embargo, también considero que este llamado del expresidente, si quiere buscar un gran acuerdo, un gran frente amplio, se va a encontrar con las dificultades propias de cualquier proceso electoral. Ahí vimos que participaron no solo las personas de la derecha y de la centroderecha, sino voces mucho más moderadas que difícilmente, a pesar de participar en esta serie de encuentros, difícilmente le darán ese beneficio, si se quiere, al presidente Uribe como figura para liderar una serie de temas, porque en la medida en que eso comience a pasar, comenzarán también a perder terreno y posibilidad política de cara con las elecciones. Entonces, lo que en apariencia es un foro bien intencionado para conversar sobre el tema que más le preocupa a los colombianos, puede fácilmente también interpretarse como un deseo o una pretensión del expresidente Uribe de ir concentrando no solo el discurso, sino también ese rol articulador de líder que sin lugar a dudas en algún punto de la campaña muchos de los candidatos o de los representantes de Pero candidatos Gabriel, que estuvieron ahí no van a tomar. Usted no está dejando por fuera lo que mencionaba Pedro, y es que aquí todos decimos que siempre los extremos son los que aparentemente pues no generarían un favoritismo, pero es que con lo que está pasando en el tema de salud, de seguridad, de educación, puede que, como decimos, el famoso péndulo se vaya hacia allá y que sea mejor estar allá para lo que requieren los políticos, que es votos. Sí, seguramente, pero en el pragmatismo político, María Camila, yo no sé qué tan conveniente sea que de manera tan anticipada. Si esto fuera simplemente un foro de discusión sobre los problemas del país, como los que organizan las universidades y demás, me parece que es algo necesario, sano, y reitero, María Camila, lo celebro. Me parece que el país necesita tener más puntos de encuentro que división al margen de las posturas políticas. Sin embargo, inevitablemente aquí va a haber cálculos políticos, y aquí va a haber cálculos políticos donde evidentemente lo que está buscando el sector de la oposición ampliada, si se quiere, incluyendo el centro y la derecha, es buscar quién va a ser esa voz que se va a poder oponer a Petro. Y oponerse a Petro también es tener una visión crítica frente al problema de la salud, de la inseguridad, de la energía, de los apagones, que seguramente van a ser los temas de debate de la campaña, y en algún momento darle tanta centralidad, poner todos los reflectores encima del expresidente Uribe como el gran articulador y el gran líder que va a poder tener la batuta en quién va a conducir el país en el 26, puede que llegue a asustar a sectores más moderados que no necesariamente van a estar de acuerdo con ser asociados al centro democrático, al uribismo. Es que este país tampoco, y yo creo que uno se tiene que salir de ese macartismo, este país tampoco se divide entre petristas y antipetristas, o uribistas y petristas. Aquí hay una multiplicidad de voces en el espectro político donde seguramente si esto sigue y comienza a tener un tono político
mucho más marcado de cara a las elecciones, van a querer desmarcarse también de un grupo que Claro. en apariencia sea liderado por el expresidente Uribe. ¿Usted qué opina ahí, Pedro? Porque es que es cierto, y Gabriel, es más, todas las encuestas dicen que los colombianos están más en el centro, pero lo que vemos en las redes sociales y en la segunda vuelta nunca es eso. Mire, María Camila, yo creo que el hombre decisivo o el partido decisivo en la elección que viene va a ser el Centro Democrático. Esto no solamente lo estoy diciendo en materia política presidencial, sino en el Congreso de la República. El país en este momento, antes de Miguel Uribe, el presidente Petro ya había dado unos pasos para que los otros sectores de la oposición comenzaran a unirse. Después de lo que pasó con Miguel Uribe, salen este tipo de eventos porque definitivamente la sociedad tomó un perfil mucho más de centro derecha y de derecha. Lo que pasa es que Álvaro Uribe no tiene el candidato, María Camila. Si Álvaro Uribe tuviera el candidato, créame que no hacía esos foros. Entonces, ¿qué está haciendo Álvaro Uribe? Entre otras cosas, lo dijo uno de los más fervientes seguidores del doctor Uribe, que se llama José Obdulio Gaviria, en una entrevista. Dijo, nosotros, el partido, teníamos un candidato que era Miguel Uribe. Pasó esto, es posible, lo dijo él, que si el candidato se recupera, no se recupere tan rápido de cara a las elecciones, y hay que buscar abrir el partido y fichar a otras figuras, oiga la palabra, fichar a otras figuras de otros partidos y de otros sectores. Entonces, si usted junta lo que dijo José Obdulio con lo que pasó ayer, pues lo que están haciendo es buscando sectores donde pueda haber otros candidatos para tratar de ganar las elecciones presidenciales. Y le vuelvo a repetir, las elecciones de Congreso, y yo yo no apuesto nunca nada, porque no me gusta, pero le dejo como registro que tengamos esta conversación en materia de Senado, por ejemplo. El Centro Democrático va a ser una fuerza que va a sacar muchos votos en la próxima elección, María Camila, por lo que se vive en el país y por lo que uno siente, y porque ese señor Álvaro Uribe, por quien yo no he votado nunca, es el único de los líderes políticos en Colombia que está haciendo política las 24 horas del día. Entonces, Pedro. Ese escenario que él creó, para terminar, el escenario que él creó ayer, es un escenario para decir, yo tengo un espacio, hay gente que está pensando en nosotros, pero no tengo el candidato, busquémoslo entre todos para ganar las elecciones del 2026. Sí. Eso es, Camila, mi interpretación. Tiene fuerza, pero no candidatos. Eso es un buen análisis. Pedro, usted acaba de decir una frase. De hecho, aquí les voy a solicitar a los dos un minutico cada uno porque nos toca cerrar. Pero usted acaba de decir que el expresidente Uribe está haciendo política las 24 horas y el 28 de este mes hay una decisión muy importante en el juicio en su contra. ¿Usted cómo calcula o cómo analiza, Gabriel, el timing en el que él empieza a hacer estos encuentros? Porque acabamos de contar en Código Caracol que ahora, debido al éxito, va a lanzar una serie de encuentros. El próximo es en una universidad, ya presencial, virtual también, y sobre salud. Con estos políticos cancheros no hay coincidencias. Nunca, nunca. No hay puntada sin dedal. Incluso ya han comenzado a filtrar la posibilidad de que Álvaro Uribe vuelva al Senado y sería... Lo que han dice comenzado Pedro, el mismo hijo, el mismo Jerónimo. Sí, pero dicen una cosa, lo que pasa el 28, cambiará muchas cosas, pero sobre todo, si sale mal la decisión del 28, el golpe para el expresidente y para la derecha que lo va a tener que salir a defender es mucho, entonces necesitan anticiparse a ese golpe, coger una atracción política y no dejar que toda la opinión pública esté centrada en la eventual condena del expresidente Uribe y no en Uribe como ese gran líder político que va a tener un rol central en el 26. Pedro, lo escucho. María Camila, mire, como se judicializó la política, se politizó la justicia. Sí. Entonces, lo que va a pasar el 28 es que si mandan a la guandoca al expresidente Álvaro Uribe, se va a convertir en una víctima. A 7 meses de elección del Congreso eso le puede dar rédito. Y si lo dejan por fuera, libre,
porque yo no soy juez ni conozco en detalle ese juicio, es la verdad. Si lo dejan libre, pues también va a tener el tiempo de hacer política. Entonces, como se politizó la justicia y se judicializó la política, lo que vamos a tener el 28 es una decisión que va a tener unas implicaciones políticas. Y en eso, créame, María Camila, que Álvaro Uribe es el mejor de todos los expresidentes haciendo política. Sí, sabe que de hecho la PACA Zuleta, muy amiga de esta casa, hizo este año con varios académicos y exministros un libro que a mí me pareció muy bueno para ver lo que usted está diciendo. Yo lo leí. Qué libro tan bueno en el que uno ve, independientemente de la política, lo que es el accionar, la planeación y la manera de pensar de un exmandatario como Álvaro Uribe Vélez. Si Gabriel no se lo ha leído, se lo recomiendo porque independientemente de lo político es bueno, Gabriel es bueno, se lo recomiendo, se lo recomendamos. Anotado. Sí, ahora estamos haciendo aquí en Sala de Prensa recomendaciones de libros y han salido muy buenas. De hecho, aquí los usuarios también las agradecen al final. Les agradezco a los dos por este tiempo y por su análisis. Y nos Les vemos recomiendo pronto. uno. Recomiendo uno. Del exministro Fernando Cepeda Ulloa, que se editó a comienzos de este siglo y que se llama Fortalezas de Colombia. Fortalezas de Colombia. Gran libro para este momento y de la coyuntura que vive el país, María Camila y Gabriel. Si estamos recomendando libros, rápido, hagámoslo. Mi libro, que llama La Paz en su laberinto. No, pero póngaselo más cerquita porque no sé. La Paz en su laberinto. No, y eso sí que es atinado para estos momentos en el que la paz está bien enredada en su laberinto. Gabriel, gracias por la recomendación. Pedro, y nos vemos pronto aquí en Sala de Prensa. Un abrazo para los dos. Un saludo a Gabriel y a María Camila y a todos. Adiós. Y con estas recomendaciones de libros muy buenos, cerramos Sala de Prensa, pero llega la información económica. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos. Feliz noche.